¿Qué tal? Buenas noches. Les damos la bienvenida a esta emisión de T13 Noticias, Impacto Informativo. Así es, muchas gracias por estar con nosotros. A continuación, 60 minutos con las noticias más impactantes de la jornada. Iniciamos en... Las lluvias generaron distintos incidentes en las últimas horas en varias regiones del país. Estas imágenes, por ejemplo, fueron captadas en Chicacao, Suchitepeques. Las precipitaciones y un fuerte viento sorprendieron a los pobladores, quienes vieron cómo los árboles y los techos de edificios se movían con violencia. Los cuerpos de socorro de ese sector del país no reportaron una emergencia mayor tras estos aguaceros y ventarrones. No menos impactantes son estas otras imágenes captadas durante la tarde de este miércoles en el centro de Villanueva. Como si se tratara de un tornado, el fuerte viento, acompañado de aguaceros, provocó susto entre los vecinos. Algunos se encontraban en el parque central del municipio cuando la tempestad llegó. Debido a la violencia del viento, se resguardaron como pudieron y hasta se agarraron de los árboles para no salir expulsados. En Retaluleu, la fuerza del viento derribó la infraestructura de una cancha polideportiva. Este fue el momento en que ocurrió el incidente que provocó pánico entre los vecinos. Los cuerpos de socorro indicaron que además del viento, las lluvias ocasionaron daños parciales, principalmente en el municipio de San Sebastián. Inundaciones y caída de árboles fueron parte de los incidentes reportados. Otro de los departamentos afectados por estas lluvias ha sido Escuintla. Los vientos y los aguaceros también han hecho de las suyas, principalmente en el puerto de San José. Las autoridades municipales y de la Conred se han mantenido en alerta debido al crecimiento del oleaje que podría provocar inundaciones si las lluvias continúan. Bien, vamos ahora con otro tipo de noticias y mucha atención porque tiene que ver con el pago del impuesto de circulación de vehículos. El 31 de julio vence el pago del impuesto de circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos de acuerdo con la legislación actual. Sin embargo, presentaron una iniciativa de ley que busca reformas al decreto 7094 sobre el impuesto de circulación, para en lugar de vencer en julio, ahora venza en octubre. El ponente de la propuesta señaló que a raíz de la pandemia del COVID-19, el bolsillo de los guatemaltecos se vio afectado, pues muchos perdieron sus empleos y recibieron una multa por no pagar a tiempo la calcomanía. Con ello también buscan que se exonere de forma temporal el pago de la multa e intereses a las personas que no hayan hecho efectivo el pago del impuesto a partir del 1 de agosto al 31 de octubre. Maltenango, vamos ahora con información judicial. Este día se dio a conocer específicamente sobre dos nuevas solicitudes de antejuicio en contra del juez Miguel Ángel Gálvez para que pierda la inmunidad que le otorga el cargo. En uno de los casos, el juzgador es acusado de imparcialidad y en el segundo, una abogada lo acusa de haber emitido un auto de procesamiento contra su patrocinado en una misma carpeta judicial, lo cual es un fallo que no se permite de acuerdo a las leyes guatemaltecas. Las dos acusaciones fueron presentadas como manda la ley y ahora todo está en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que deben decidir sobre el futuro del juez Miguel Ángel Gálvez. Seguimos viviendo tiempos de coronavirus, la situación es bastante alarmante a nivel mundial y no escapamos acá en Guatemala. Lamentablemente sigue creciendo la lista de víctimas mortales, así como también de manera alarmante la cantidad de personas que dan positivo cada 24 horas. Solo ayer fueron más de 5,000 personas las que dieron positivo. Por eso es muy importante que usted entienda que la emergencia no ha finalizado, que no debe bajar la guardia. Por favor, cuídese y cuide a su familia. Es importante que siga utilizando su mascarilla, aunque en este momento no tengamos medidas de bioseguridad obligatorias. Depende de cada uno de nosotros hacer la diferencia para evitar la infección a toda costa. Y muy importante también, ya vamos a hablar de eso, de que acuda a los centros de vacunación para que le apliquen sus vacunas. Eso no va a evitar que usted se infecte, pero sí va a disminuir la posibilidad de que termine en un hospital y por ende también va a disminuir la tasa de mortalidad porque la situación, le repito,
repito, sigue siendo grave en nuestro país. Vamos a revisar en este momento las últimas cifras publicadas por las autoridades pertinentes. Me refiero, por supuesto, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Sigue creciendo la cantidad de personas que buscan que les practiquen un hisopado. Los centros de hisopado realmente están abarrotados, han estado abarrotados en las últimas horas y se prevé que continúe de la misma manera el resto de la semana. Solo ayer, según las autoridades del Ministerio de Salud Pública, se practicaron 14.221 hisopados. 14.221 personas acudieron a los centros de hisopados para que les practicaran este hisopado. La mayoría de estas personas lo hacen porque ya presentan los síntomas y el resto lo hacen porque saben que han tenido contacto con personas que dieron positivo recientemente, y es importante saber si somos o no portadores del virus para tratar de así de evitar que continúe la expansión. Si sabemos que somos portadores del virus, lo que debemos hacer es aislarnos y tomar la medicina que ordene el médico. De esas 14.221 personas que dieron positivo, solo ayer 5.133, voy a corregir, 14.221 personas que buscaron que les practicaran el hisopado, 5.133 de ellas dieron positivo. Póngase a pensar usted dónde estuvieron y con quién y en qué condiciones estuvieron estas 5.133 personas antes de enterarse que eran portadoras del virus. Qué lamentable realmente. Es así como sigue creciendo el número de personas que dan positivo cada 24 horas. Y lamentablemente, en la última actualización, las autoridades confirman también el deceso de 20 personas más. Este dato es muy importante y es muy alarmante, muy triste. 20 personas más confirmadas, víctimas mortales que deja la pandemia en suelo guatemalteco. Es importante acudir a los centros de vacunación, como le indicaba, porque de acuerdo a lo que indican los expertos, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, en este momento, la mayoría de personas que fallecen es porque no han querido requerir ninguna de las vacunas, no han querido recibir ni una de las dosis de la vacuna. Por eso es muy importante tener el esquema completo. Recuerde que en nuestro país esa posibilidad está abierta para todos a partir de los 6 años. Ahora vamos a revisar el acumulado, que evidentemente se movió y de manera drástica en las últimas horas. En este momento, según las autoridades guatemaltecas, en nuestro país hay 45.720 personas portadoras del virus. Dato oficial, más no exacto. Me gusta mucho insistir en esto porque no hay gobierno en el mundo que tenga el dato exacto. Es imposible tener un dato exacto porque lamentablemente muchas personas, aún teniendo los síntomas, no van a los centros de hisopados, nunca se enteran que son portadoras del virus, se quedan con que es una gripita, se quedan con que es una gripona, en fin, lo que hacen es automedicarse, pero al mismo tiempo siguen infectando a más personas, ya sea en su círculo familiar o bien en su lugar de trabajo. Pero el dato oficial, le repito, en este momento, según las autoridades, es de 45.720 personas portadoras del virus. 927.473 personas se han infectado en lo que va de la pandemia en nuestro país, que son aproximadamente 2 años y 3 meses, un aproximado. 863.105 personas se han recuperado según las autoridades, pero lamentablemente sigue creciendo y de manera alarmante el número de víctimas mortales. En este momento hablamos de 18.648 personas que han fallecido en Guatemala víctimas de la pandemia. Repito el dato, 18.648 personas muertas apenas en 2 años y 3 meses aproximadamente. Esto es triste, esto es alarmante, esto es para que realmente tomemos conciencia de que no estamos haciendo las cosas bien y entender que debemos ser responsables. Le decía al inicio, aunque en este momento las medidas de bioseguridad no sean obligatorias por parte del gobierno, depende de cada uno de nosotros llevar al mínimo la posibilidad de contagio, y eso se hace, por supuesto, siguiendo utilizando la mascarilla. Es muy importante el uso de la mascarilla en este momento, debido a que no hay medidas de restricción obligatoria. Es casi imposible evitar las aglomeraciones. Por eso debemos utilizar la mascarilla. Hay que lavarse las manos constantemente, por favor, no solo para evitar la pandemia del nuevo coronavirus. Esto va a evitar que
adquiera cualquier otra enfermedad. Por favor, es importante también que cuando vuelva a casa usted limpie su ropa, sus zapatos, de preferencia báñese antes de tener contacto con sus seres queridos, porque es así como vamos a evitar el contagio. Y una vez más, le repito, le insisto, es muy importante también, es vital que acuda a los centros de vacunación. Pablo. Así es, mucha atención amigo televidente porque vamos a continuar actualizando la información. Tiene usted ya en pantalla los datos de cómo ha continuado también ese proceso de vacunación en suelo guatemalteco. Atención a la tabla que tiene usted en pantalla para nuestro país. 6 de julio del 2022, la primera casilla en la parte alta indica la cantidad de personas que ya han recibido la primera dosis de vacunación. En este caso hablamos de 8.314.765 personas. La segunda casilla, siempre de arriba hacia abajo, nos indica la cantidad de personas que ya han recibido las 2 dosis de la vacuna, 6.355.464 personas. La tercera casilla, en la parte de en medio, las personas que han recibido ya la tercera dosis o esa dosis de refuerzo, 3.140.366 personas. La penúltima casilla nos indica la cantidad de personas que han sido vacunadas con la segunda dosis de refuerzo. Recordemos que hay personas que tienen enfermedades terminales y es importante que adquieran esa segunda dosis de refuerzo, es decir, cuentan con un esquema de 4 vacunas, son 207.034 personas. Y hasta abajo en la pantalla podemos observar la cantidad de vacunas que han sido administradas en nuestro país desde que inició este proceso de vacunación, siempre para que usted se pueda acercar a los centros, y es muy importante, ya lo recalcábamos, esa vacuna y por supuesto tener el esquema completo para evitar que las personas sigan falleciendo a causa del nuevo coronavirus en nuestro país. 18.017.629 vacunas han sido administradas en nuestro país. Recuerde que este proceso continúa, es gratuito y es apto para niños, para menores de edad de 6 años para arriba. Es importante, amigo televidente, obtener el esquema completo de vacunación. Ya podía observar usted lo alarmante y lo lamentable de que las personas sigan falleciendo en Guatemala a causa del COVID-19. Y atención porque seguimos actualizando la información. Y en este contexto, los centros educativos públicos y privados regresaron a clases luego del receso de medio año. No obstante, los municipios que se encuentran en rojo con relación al COVID-19. Luego de las vacaciones de medio año, los estudiantes regresaron a las aulas por burbujas, incluso en municipios que están en rojo, con relación a contagios de COVID-19. En la escuela Pedro de Betancourt, en la zona 3 capitalina, no se han registrado contagios de COVID-19. Retomamos nuevamente las clases, ya que el descanso de medio año pues ya terminó. El día de hoy pues se pueden ver que ya los niños están acá en la escuela, siempre y cuando tomando las medidas del distanciamiento de 1.5. Pues las clases continúan hasta el día de hoy, pues no tenemos ninguna información. Nosotros el día de mañana tenemos una reunión de directores con el señor supervisor. Pienso que ahí nos van a informar que vamos a seguir trabajando. Pues hasta el momento no hay suspensión de clases, aunque estemos en semáforo rojo, estamos trabajando. ¿Cómo han estado con relación a contagios en la escuela? ¿Se han dado o cuál ha sido el comportamiento? Pues bendito sea Dios, hasta el momento pues no hemos tenido ningún contagio. Realmente hemos guardado siempre las medidas de bioseguridad, dándoles a los padres la información que si algún niño está enfermo, que no lo mande a la escuela. Si algún familiar resulta positivo, que nos informen de inmediatamente para poder tomar nosotros nuestras medidas también aquí en la escuela. Con el regreso de las vacaciones de medio año también surge la alerta por COVID-19. La Asociación de Colegios señaló que antes de este periodo no tenían brotes de contagios de la misma enfermedad. Sinceramente, antes de las vacaciones no ha habido ningún alza, ningún brote así serio. Pues obviamente hay casos aislados, hay momentos donde sí hay ciertos contagiados, pero efectivamente también este periodo de vacaciones, este periodo ya de relajamiento y de poder ir a otros sitios, pues permite un mayor contagio. Así es que estamos, como les decía, a la espera y en alerta de ahorita el retorno, este COVID que estamos ahorita está ya muy presente, pues es de mayor contagio, es de rápido contagio. Entonces estamos pues a la espera a ver si durante el transcurso de esta y la otra semana cómo se comporta
para ver cómo ya se manejan las aulas.